Con esta imagen les hemos agradecido muchas veces a médicos, enfermeros, enfermeras y personal en general de los hospitales. Y hoy pues les tenemos una gratísima sorpresa, y es que el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Eduardo Fernández Campuzano. Lalo es el presidente de Medicina Interna del Centro Médico ABC. Estoy seguro que todos saben que este es el mejor grupo de hospitales de México. Y bueno, él es miembro, fellow de la American College of Physicians. Es uno de los mejores médicos de México y en amistad está hoy con nosotros el día de hoy. Pues te agradecemos que nos dediques hoy parte de tu tiempo, considerando que además estás bien ocupado. Muchas gracias, Lalo. No, gracias a ustedes, al contrario, es para mí un honor poder estar aquí enfrente de ustedes y poderles, espero no aburrir con algunos conceptos que consideramos importantes, sobre todo para cumplir estos objetivos que precisamente mencionas, de mantener la salud de todos, principalmente de la gente cercana a nosotros, las personas que colaboran con nosotros y los clientes y de toda la gente alrededor. Creo que si todos tomamos las medidas necesarias, vamos a salir adelante y en un futuro, espero no muy lejano, podamos ver esto como una pesadilla que ya pasó y que ya todos estemos bien y a salvo junto con nuestras familias, ¿no? A mí me parece algo que sería bien interesante compartir con todos, pues que tú tuviste ya COVID-19, ¿no? Desde luego como parte de ese sacrificio del que hablaba ahora hace un momento, igual que muchos compañeros y compañeras tuyos. La verdad es que yo creo que la perspectiva como médico de la enfermedad es muy diferente a la que puedes tener ya como alguien que está sintiendo los síntomas, ¿no? Creo que algo que en todo momento experimentas es miedo, sobre todo por lo que ves que esta enfermedad es capaz de causar. Ves que hay mucho personal médico caído, enfermeras, personal de salud que ha desafortunadamente perdido la vida como complicación de la enfermedad. Y pues no dejas de pensar que a pesar de todos los esfuerzos que tú hagas, pudiera ser una de esas estadísticas. Y eso, créeme que te parte, o sea, te paraliza, te hace dudar muchísimas cosas. Y bueno, también al final de esto te hace una persona más humana, un poco más centrada en la realidad de que esto existe y de que nadie está exento de padecerlo. En mi caso, como lo comentas, pues estuve viendo algunos pacientes, tuve el honor de ver los primeros casos que fueron llegando a México, importados de otros lugares, de Italia, muchas personas que venían de viajes de Estados Unidos y fueron documentándose los primeros casos de personas que adquirieron la enfermedad y que pues habían convivido a su vez con muchas otras personas y cómo esto se fue haciendo de manera exponencial, pues la enfermedad que ahorita conocemos, que ya está diseminada por todas partes, ¿no? Esclarecer que en un principio, pues veíamos esto muy lejano, veíamos como algo que estaba en China, que las noticias te lo reportaban de repente, como en algunas otras enfermedades, yo recuerdo que veíamos algo lejano, algo que no nos iba a llegar, no nos iba a tocar, y yo creo que esa información fue la que se originó en un principio, y esa falsa sensación de seguridad también nos hizo que nos confiáramos en algunas tomas de decisiones, ¿no? Pero cuando veías que ya esto era algo que estaba aquí presente, tampoco tenías la información contundente de, bueno, qué va a pasar, cuántas personas se van a enfermar, quiénes van a tener realmente síntomas graves, quiénes son los que están más vulnerables. Y existía la información de que pues, era una enfermedad que pues, prioritariamente podía afectar más a los viejitos o a las personas que tuvieran enfermedades serias y que ellos eran los principales expuestos. Pero pues estábamos muy equivocados porque hoy por hoy las estadísticas dicen que en México se está comportando muy diferente y esto obedece a que tenemos pues ciertos factores de riesgo como país. Somos el país con mayor número de obesidad a nivel mundial, somos el país más gordito, por así decirlo bonito. Somos el país también que tiene de los primeros lugares en enfermedades como hipertensión y diabetes. Y pues esto ha condicionado que veamos cada vez más en los hospitales gente relativamente joven,
con la enfermedad en sus manifestaciones más graves, ¿no? O sea, vemos pacientes desde 17 años hasta, bueno, evidentemente a todas las edades, pero hay un grupo en particular que está predominando aquí, que es entre los 20 y los 60 años. Son el volumen más grueso de pacientes que estamos viendo, ¿no? Entonces nos cambió por completo la perspectiva y ya sabemos que esto no es una enfermedad en la que estamos inmunes por ser jóvenes o ser sanos. Hay personas que no tienen ninguna enfermedad conocida y que han acabado también desafortunadamente necesitando de un ventilador o desafortunadamente también perdiendo la vida, ¿no? Entonces, la situación es que creo que el tener información como médico a mí, en particular, me generó mucho más miedo que certeza al saberme con el diagnóstico de COVID, ¿no? Y no quiero que transmitamos este miedo a las personas, sino más bien el consejo de qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de actuar ante una situación de alguien cercano que pudiera estar contagiado con la enfermedad, o nosotros mismos, qué cuidados debemos de tener para salir adelante sin complicaciones y para no propagar más la enfermedad entre nuestros seres cercanos, ¿no? Yo creo que es bien interesante saber en esta parte de los síntomas, un poquito más, además con tu experiencia tan personal, cómo identificar y cuándo sí preocuparnos y cuándo a lo mejor no tanto, ¿no? Porque al final también muchos sabemos que estamos viviendo esto, probablemente varios de los que estamos conectados hasta ya fuimos asintomáticos y hasta sin darnos cuenta. Cuéntanos un poquito de esas señales para que nosotros las identifiquemos en nosotros o en otros, ¿no? Y que les podamos guiar. La realidad es que la mayoría de las personas va a desarrollar o síntomas muy leves o no va a desarrollar síntomas. Esto sí es una realidad. O sea, el tema es que sí va a haber un porcentaje de personas que pueden complicarse. Desafortunadamente esto es tan contagioso y somos tantas personas que si sumamos el número de contagios en el grueso de la población del país, pues nos vamos a encontrar con que aunque sea una mínima parte de los que se enfermen, pues son muchísimos como para poder ser atendidos todos en las condiciones y en los centros de atención médica con los que disponemos, tanto públicos como privados. Eso es lo que ha hecho que esta enfermedad se vuelva un problema alarmante, un foco de atención, un foco rojo para la atención de la salud pública, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas a los que debemos de prestar atención? Hoy por hoy, cualquier infección respiratoria puede ser COVID. Sin embargo, no todas las infecciones respiratorias, incluida la infección por COVID, necesitan un tratamiento específico. El cuerpo, por lo general, tiene la capacidad de poder sanar y poder resolver estas enfermedades con su propio sistema inmunológico. Hay algunos pacientes, hay algunas personas que, a pesar de que tienen una buena condición de salud, pueden desarrollar neumonía y con eso falla respiratoria, y ahí es donde ya se vuelve un problema, ¿no? Entonces, yo le diría a las personas que cualquier infección de vías aéreas puede ser COVID, pero no se alarmen, lo que tenemos que hacer es inmediatamente buscar atención médica, porque desafortunadamente estamos bombardeados en redes sociales y por chismes y por mensajería instantánea de remedios caseros, de cosas que tristemente en su mayoría pueden ser charlatanería o no están demostradas que funcionan, ¿no? Hay muchos remedios que me llueven a mí también todo el tiempo de que pongas unos limones a cocer, que el jengibre, que todo esto. Hay poca de esto que tenga una evidencia real científica, ¿no? Si bien hay algunos de estos remedios que no te van a hacer daño, aunque no te ayuden, por lo menos no te van a hacer daño, hay sin embargo otros consejos que no estamos seguros de que sean inofensivos, ¿no? Y también vimos que en cuanto se corre la noticia de que un medicamento puede tener utilidad contra el COVID, automáticamente la gente, como con el papel de baño, la acapara, la compra, aunque no la vaya a necesitar, y la gente que realmente la necesita, pues se quedó sin sus medicamentos. Esa fue lo que ocurrió con una de las medicinas que inclusive Trump hizo famoso, que es el famoso Plaquenil, ¿no? La hidroxicloroquina. Y hoy por hoy se ha demostrado que no está ya recomendado usar hidroxicloroquina. La gente que lo estaba usando, pues ya no
ya pues salía peor que lo usara que no lo usara, ¿no? Entonces esto es algo tan nuevo que desafortunadamente la información va cambiando todo el tiempo y hay que estarse empapando médicamente de cuáles son los medicamentos que sí sirven y cuáles no. Entonces el mejor consejo es, ante la duda, no trates de tomar decisiones por ti solo y busca la asesoría de algún médico que te pueda ayudar, ¿no? Hay muchas personas, y estoy entre ellos, que estamos dispuestos a ayudar de forma altruista, sin necesidad de nada de remuneración, pero con tal de, esa es nuestra aportación para controlar esta pandemia en la medida que podamos, ¿no? Eh, yo estoy seguro que la mayoría de los doctores van a estar en la mejor disposición de aclarar dudas y de mantener a la gente tranquila y de no dar tratamientos que no necesiten a las personas que pudieran verse más afectadas que beneficiadas con todo eso, ¿no? Entonces, el primer consejo es, si tienes una sensación como de gripa, pues pregúntale a tu doctor si los síntomas son importantes o no. Cosas que ya me hablan de una enfermedad más importante serían la fiebre y definitivamente la dificultad respiratoria. Entonces, esos son los datos que nos hablan de una enfermedad que ya se está poniendo más agresiva. Dentro de las otras manifestaciones que pudieran ser COVID está pues, un poquito de diarrea, en un principio puede presentarse, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto son como síntomas muy característicos de esto, el dolor de cabeza persistente, y hay personas, como bien lo comentas, que no desarrollan absolutamente nada de esto o únicamente presentan fatiga. Hay personas que de repente les entra una flojera que no había experimentado a pesar de la cuarentena, y esta es la única manifestación y puede ser inclusive la manifestación que más tarde en desaparecer dentro de todos los síntomas, ¿no? Hoy por hoy, pues un granito en la piel puede ser COVID, unas lesiones en la piel que parezcan moretones pueden ser COVID, o un malestar en el estómago puede ser COVID, dolores en las articulaciones, en los músculos puede ser COVID, pero las únicas que nos deben de importar y preocupar realmente son aquellas que tienen que ver con la fiebre persistente, elevada, inclusive temperaturas de 41 grados centígrados difíciles de controlar, y la falta de aire. La falta de aire, el dolor en el pecho, la respiración cortada puede ser un síntoma de alarma que sí nos debe de urgir a buscar atención médica prácticamente de inmediato, ¿no? Una cosa es tener atención médica y otra es correr al hospital. Es correcto. Y pues lo que queda muy claro con lo que decías es que ir a un hospital es muy importante con esos síntomas, sobre todo de falta de aire, etcétera, ¿no? Y a lo mejor en otras condiciones, pues más buscar atención más con medidas más caseras, ¿no? Así lo entiendo, ¿es correcto? Es correcto. Muchas de veces, y tenemos, te puedo decir, ahorita más de 20 pacientes a lo mejor en sus casas, con medidas generales, tomándose a lo mejor paracetamol para la fiebre, guardando un reposo relativo y que van a salir adelante sin mayor intervención. Pero es importante esa comunicación con los doctores para poder detectar a tiempo los datos que sí son alarmantes y que vale la pena que ahí sí vayan a un hospital. Porque además corren el riesgo las personas que tienen un síntoma inespecífico como pues, un poquito de dolor de garganta. Corren el riesgo de ir a un lugar porque ya sienten que tienen COVID, van y en realidad no lo tenían, pero ahí se acaban contagiando. Entonces, también para evitar la propagación de esta enfermedad, pues vale la pena que nada más vayamos cuando realmente tengamos los síntomas que ameriten buscar esa atención. Está clarísimo. Y otra cosa que hemos vivido todos es que ante algunos síntomas sabemos que dan muchas ganas de hacerse la prueba, ¿no? Ya saber ahora sí o sí no. Y con el paso de los días íbamos aprendiendo que pues al final te la hagas o no, pues más o menos al final la consecuencia va a ser la misma, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Sí, en un principio cuando veíamos que las pruebas estaban muy limitadas, pues la verdad es que nos vimos obligados a tomar decisiones sobre el aislamiento y sobre cómo deberíamos de comportarnos ante la posibilidad de una infección. Pero les puedo decir que la prueba únicamente sirve para corroborar algo que debemos de asumir ahorita que está ocurriendo. Hoy por hoy, cualquier persona que veas en la calle debes de sospechar que tiene COVID, que tiene el virus. Y así debes de manejarte en las medidas de aislamiento. O sea, tú debes de cuidarte de cualquier persona que no vive en tu casa, porque todos son sospechosos de tener la infección. Si estuviéramos atados a la prueba,
como única medida para tomar decisiones, estaríamos dejando ir muchas personas infectadas que no salen en la prueba y que puedan seguir contagiando, porque ninguna prueba es infalible. Entonces, las pruebas también tienen sus falsos negativos. Esto quiere decir que aunque te hagan la prueba y sea negativo, tú puedes tener el virus y estarlo esparciendo por ahí. Entonces, pues tampoco es una falsa seguridad el sentir que la prueba me va a determinar si estoy infectado o no. Por eso debemos de asumir que todos ya podemos ser sospechosos de tener la infección y debemos de mantenernos en el aislamiento lo más posible. Ahora, si es inevitable alejarte de este aislamiento, pues debes de tomar las medidas necesarias para no infectarte, o si tú tienes la infección y no lo sabes, para no infectar a los demás, que son estas que han repetido hasta el cansancio, del cubrebocas, del lavado de manos. Ya se demostró que el uso de guantes, por ejemplo, no es tan bueno, porque la gente desafortunadamente no la sabemos usar. Entonces nos quedamos con los guantes con una falsa sensación de seguridad, pero pues estos guantes se contaminan e igual nos agarramos la cara, igual nos agarramos los ojos, y eso es lo que nos lleva al virus a inocularnos automáticamente. Entonces, el lavado frecuente de manos, si tomo algo que, no sé, tomo una pluma y firmé un documento y esa pluma no sé ni quién la tocó, me lavo las manos y aunque la pluma haya estado contaminada, yo con mi lavado de manos estoy asegurándome de que no me voy a inocular el virus, ¿no? El uso de las caretas te ayuda, no tanto porque te vayan a escupir en la cara y contagiar, sino porque te hace recordar que no te tocas las manos. Eso impide que tú con las manos te toques los ojos, te toques la nariz, la boca, te acomodes el cubrebocas. Eso también es una de las causas muy frecuentes de que no sirvan las medidas, porque si te estás toque y toque el cubrebocas es como si no lo trajeras puesto, ¿no? Entonces, hay mucho que se ha hablado al respecto de cómo usar estas medidas de protección, pero la principal es asumir que cualquiera ya puede estar infectado y que todos debemos de tener sana distancia y debemos de tener las medidas generales para pues, no infectarnos, ¿no? El cubrebocas está claro que bien utilizado pues nos ayuda. Al principio había algunas dudas, pero a mí se me antoja saber también cuáles medidas de prevención de plano pues ya está comprobado que no tienen sentido, ¿no? Y te quiero poner un ejemplo, dos ejemplos. Dentro de las reglas o propuestas que están haciendo los gobiernos, nos hablan que sería muy bueno tener tapetes sanitizantes. Yo me pregunto, ¿eso es una buena medida para por ejemplo, una agencia de coches donde hay un montón de entradas y salidas, etcétera? O igual y no serviría. O los termómetros, porque pues hay tantísimas personas que no tienen esa fiebre, que pues, no sé qué tanta seguridad nos da que alguien no tenga fiebre, pues, creo que prácticamente no significa de nada. ¿Nos puedes guiar sobre estos o algunos otros que consideres que se han hecho como mitos? Sí, claro. Mira, la verdad lo has expresado muy bien. La parte de los termómetros es algo que a mí me da mucha pues, intranquilidad de que la gente falsamente piense que al no tener fiebre no puede tener la enfermedad. Entonces, inclusive en los hospitales, tú ves que le toman la temperatura a todos y bueno, si tienen fiebre no lo dejan entrar. Y ahí te van dos situaciones. Tú puedes tener fiebre por otra razón que no sea COVID y eso pues no te va a exentar de que tengas que hacer ciertas actividades. O puedes tener COVID, ser portador asintomático, contagiar y no tener fiebre. Esta es la mayoría de los casos. Yo te puedo decir que una persona que tiene COVID puede estar infectando desde más o menos unos 10 días a 2 semanas antes de presentar fiebre o presentar síntomas, ¿no? Entonces, cuando llega una persona que ya tiene el cuadro florido de COVID, pues tenemos que interrogar a quién vio en las últimas 2 semanas, porque esos son los posibles contactos a los que ya se llevó entre las patas contagiándolos, ¿no? Uh-huh. Y pues te sorprenderías que de una sola persona pudieron haber ahí en efecto dominó, pues hasta 200 personas, muchísimas, ¿no? Todo depende de la actividad que esa persona haya tenido. Por eso es que la medida de estar lo más aislado posible, pues no nada más te protege a ti, también te protege de que estés diseminando el virus por todos lados. Con los tapetes parece ser que hay mucha información controvertida. La realidad es que es una medida que en tu domicilio pudiera funcionar, pero en un establecimiento donde hay una afluencia de muchísimas personas, se vuelve poco práctico y poco útil, y no hay mayor ventaja. ¿Por qué? Porque lo que en teoría pasa con esto es que
se limpian las suelas de los zapatos, se limpia una superficie que pues nadie está chupando la suela de los zapatos o nadie se agarra los zapatos idealmente, y de ahí se mete las manos a la boca o se agarra los ojos, ¿no? O muchas personas, a pesar de que hagan todo esto con sus pies, pues si hiciéramos un análisis de dónde te contagiarías más con el celular o con el teléfono, con los botones, que con el suelo, porque pues, no es que esté cercano a nuestra vía aérea, que es el foco de inoculación más frecuente, ¿no? Entonces, pues aunque te da una falsa sensación de que están haciendo algo al respecto, en la practicidad no es tan eficiente ni es una medida que realmente se traduzca en un menor número de contagios tan contundentemente, ¿no? Entiendo. Y algo que hemos recordado es que esta no es la primera vez que la humanidad vive una pandemia, ¿no? Y en otros momentos, hace décadas, pues se han vivido cosas también muy complejas. Y pues la humanidad ha salido adelante, entre otras cosas, con inmunidad, pero también con tratamientos y con vacunas, ¿no? Y son 3 temas muy interesantes que me encantaría ir abordando. A nivel de tratamientos, ya quedó claro que la hidroxicloroquina, pues ahora escaseó para las personas que la necesitaban realmente. Incluso juntos aquí somos una familia en Autocom y conseguimos Plaquenil para algunas personas que la necesitan por otras condiciones y no tenían acceso a ella. Después esto creo que se ha ido estabilizando. Pero bueno, hay tratamientos, sabemos varias cosas probándose en diferentes partes del mundo, y esto la verdad es que nos provoca mucha esperanza, ¿no? Porque ustedes, en la comunidad médica y también la de investigación, pues no están sentados nada más esperando a que esto pase, sino que lo van a resolver, estamos seguros. Y también en los tratamientos, además de ese, pues hay otros mitos. ¿Nos puedes contar un poquito sobre tratamientos? Sí, claro que sí. Mira, la verdad es que hoy por hoy no hay un tratamiento estándar en ninguna parte del mundo. Se han hecho protocolos con muchas medicinas. Platicábamos esto del Plaquenil y de la citrocin, que en un principio parecía la panacea y que esto iba a ser la solución al problema. Ya cuando se hicieron estudios un poquitito más estructurados, un poquitito mejor diseñados, se vio que la mortalidad de las personas se incrementaba porque generaba arritmias letales, o sea, quiere decir que el corazón latía en un ritmo que no es compatible con la vida, ¿no? Y esto, pues, mató a muchas personas, inclusive había publicaciones de que en países como en África, después de la noticia de que Trump promovía esta terapia, pues mucha gente la usaba y muchos empezaron a caer muertos por problemas cardíacos, ¿no? Luego, cuando se hizo una confusión en la declaración de que te pusieras antisépticos en la vena, que eso fue muy lamentable porque mucha gente lo tomaba literal y tuvo que salir muchas personas pues a aclarar el punto de que esto no era exacto, que no te inyectaras cloro, que no te inyectaras Lysol, que no inhalaras nada de eso, porque la gente pues desafortunadamente lo podía tomar muy literal. Y hasta otras cosas, ¿no? Desafortunadamente siempre hay personas que venden un producto de manera oportunista y de repente te venden ciertos químicos, hay muchísimos, no quiero echarle tierra a uno en particular, pero que no tienen el aval científico de algo que funcione, ¿no? Yo lo que les recomendaría es que no hagamos tanto caso al remedio que la vecina dijo de su amiga que estaba muy grave y empezó a tomar unas gotas y esas gotas milagrosamente la curaron y pues no sabemos el contenido de las gotas. Tristemente, muchas de las personas que pudieran haberse recuperado con este tipo de remedios pueden ser efectos de la casualidad, que con o sin el remedio la gente se iba a recuperar. Para poder saber si un tratamiento es realmente útil, pues se necesita por lo menos un ensayo en diferentes personas y que se vea una clara respuesta al usar ciertos medicamentos, ¿no? Entonces hay muchos productos milagro, hay algunos que no cuentan con el aval científico. Hay centros que te dicen que sus 50 pacientes respondieron a cierto tratamiento, hay algunos inclusive aquí en México, pero cuando esto se trata de reproducir en otra parte del mundo, pues no es contundente. Esto habla nada más de intereses de que alguien quiere vender un producto, ¿no? Entonces, hoy por hoy los tratamientos, no hay uno que digamos, este es el mero bueno, excepto lo que se ha demostrado con otras enfermedades. Y les voy a poner el ejemplo de
y voy a hablar un poquito de la inmunidad, ¿no? Todos tenemos la capacidad de desarrollar anticuerpos contra los diferentes virus. Todos los días estamos expuestos a diferentes virus y nuestro sistema inmunológico es tan bueno que es capaz de defendernos y a veces ni nos enteramos de que tuvimos contacto con un virus, ¿no? Hay millones de virus, no todos están clasificados inclusive, pero ninguno de estos llega a ser tan potente en contra del ser humano, y más que algunos cuantos que son los que tenemos como que más noción de que existen. Voy a hablar del virus de la rabia, por ejemplo. ¿El cuerpo humano tiene la capacidad de generar anticuerpos contra el virus de la rabia? Sí. El problema es que la infección de la rabia avanza tan rápido que no le da el tiempo al cuerpo de desarrollar esas defensas, sino hasta semanas después de que entre en contacto con el virus, ¿no? Y este virus te mata en días. Entonces, ahí es donde se desarrollaron algunos tratamientos para la rabia que consistían en inyectar anticuerpos contra el virus de algún otro ser que hubiera tenido la infección. Entonces, esos son los famosos anticuerpos neutralizantes de una infección. Entonces, hoy por hoy la gente ya no se muere de rabia si los muerde un perro rabioso, porque tenemos a la disposición ese llamemos antídoto contra el virus, ¿no? El cuerpo humano podría generar esos anticuerpos, sí, pero demasiado tarde. Lo mismo pasa con el COVID. Cuando tú te enfermas, pues la enfermedad avanza con relativa rapidez. Entonces, tú vas a generar anticuerpos, pero en el Inter la enfermedad ya hizo de las suyas y ya generó pues algunas alteraciones en tu organismo. Cuando tú ya tuviste la enfermedad y si desarrollaste los anticuerpos, generalmente los vamos a ver reflejados hasta dentro de 2 o 3 semanas como mínimo. Entonces, al ratito hablaremos un poquito de las pruebas de inmunidad precisamente, porque es otra cosa de las que quiero aclarar. Entonces, hoy los tratamientos que más han resultado eficientes contra la infección por COVID en pacientes críticos o graves es inocular estas defensas de alguien más que ya haya tenido contacto con el virus. De ahí es de donde surge la importancia de la terapia con plasma, que si alguien ya tuvo la infección puede donar plasma, y ese plasma puede ayudar hasta a 3 personas, ¿no? Porque se pueden sacar hasta concentrados para 3 personas diferentes, ¿no? Entonces, ese es uno de los tratamientos. Otro que todavía no tenemos en México, que lo están desarrollando en Israel, es pues ya no todo el plasma, sino nada más los puros anticuerpos específicos contra el virus, parecido a lo que se haría con la rabia, ¿no? Hay algunas terapias que son únicamente para disminuir la respuesta inflamatoria del cuerpo y dejar que el cuerpo solito sane, que ahí es donde entraba el plaquenil y la citromicina. Hoy por hoy ya no se recomienda plaquenil, pero sí se sigue recomendando la citromicina. Algunos otros medicamentos, como la ivermectina, están siendo estudiados. Hay un anticuerpo específico contra algunas sustancias inflamatorias, que se postula que si este anticuerpo neutraliza, no al virus, pero las sustancias que el cuerpo produce para defenderte del virus de manera exagerada, se ha visto que si neutralizas el exceso de producción de esas sustancias, pues también condicionas que la persona no se deteriore más, ¿no? Y hay algunos otros tratamientos que originalmente se diseñaron para otras enfermedades y que han demostrado su utilidad para el virus del COVID, ¿no? Como son las enfermedades autoinmunes, hay algunos medicamentos diseñados para disminuir la respuesta inmunológica del cuerpo ante estas enfermedades, pero que han demostrado que también al frenar la cascada de inflamación en el cuerpo, pues también condicionan que la gente sane. Y uno de los pilares que ahora conocemos debe de ser una adecuada anticoagulación, pero únicamente en las personas que tengan los criterios de riesgo y que lo ameriten y que no tengan una contraindicación para estar anticoagulados. Si es alguien que tiene una úlcera, si es alguien que tuvo un accidente, que tuvo una hemorragia cerebral y lo anticoagulas, pues le haces más daño que bien. Por eso es importante que todas las decisiones no las tomemos nosotros solos. De verdad que hay muchos doctores que están dispuestos a ayudar y yo me considero uno de ellos, y siéntanse en la libertad de buscarme si necesitan ayuda. De verdad que en la medida de lo posible yo puedo ayudar en un mejor consejo, pero sobre todo en no tomar decisiones que nos puedan hacer más daño que bien, ¿no? Oye, entonces tú eres inmune. Hoy por hoy la prueba de inmunidad son medir los anticuerpos que tenemos en la sangre. Eso es la única manera de poder saber si alguien piensa que tuvo la enfermedad, pero no está seguro y no se hizo una prueba en su momento,
alguien que estuvo conviviendo con muchos enfermos y él estaba esperando que se enfermara, pero de repente pues nunca se enfermó y no sabe si realmente adquirió la enfermedad y fue un portador asintomático, o algunas otras personas que tuvieron la enfermedad, pero por alguna otra condición, enfermedades inmunológicas, otro tipo de infecciones o algo, tu sistema inmunológico está bajo, cáncer, algo, puede hacer que a pesar de haber tenido la enfermedad no desarrolle los anticuerpos. Esto es más raro, pero es algo que debemos de considerar. La única manera de poder saber si alguien ya está realmente inmunizado sería medirle estos anticuerpos que llamamos neutralizantes. Okay. Entonces, esa prueba fue una controversia porque pues hace poco salió la noticia de que todos los laboratorios privados que ya la estaban haciendo, pues les dieron los frenaron de repente porque no estaba autorizada por COFEPRIS la prueba, a pesar de que se procesaba en otro lado. Ya está autorizada la prueba, pero todavía no está disponible de manera general. Entonces, esta prueba es diferente a la del diagnóstico. La prueba diagnóstica, que es donde te meten el cotonete, sacan y analizan si tienes o no la enfermedad, es muy diferente lo que te dice a esta prueba. Entonces, si tú quieres utilizar esta prueba para diagnosticar, estás mal porque no vas a tener una prueba positiva hasta 3 semanas después de que ya tuviste la infección. Y si tú quieres usar la prueba de infección para ver si hiciste o no anticuerpos, también te va a fallar porque pudiste haber estado en alguno de estos casos, que la prueba sea negativa, pero sí estuviste en contacto, o que sea positiva, pero no desarrollas los anticuerpos. Entonces, son dos pruebas que se ayudan, pero no sirven para lo mismo. Ya cuando esté disponible la prueba, va a ser muy útil que aquellas personas que tengan la duda se midan sus anticuerpos. Ya habrá algunos que tendrán títulos razonablemente normales, algunas que tendrán títulos muy altos y algunas que no desarrollaron los anticuerpos. En estas personas también cuando se disponga de una vacuna, se va a también establecer quién es prioritario que se vacune y quién puede aguantar o no necesitar ya una vacuna, ¿no? Cuando después de haberse recuperado alguien que presentó la infección, pudiera darse el caso que tenga inmunidad, y esto puede ser en un cierto grado. Esto habría que confirmarlo a través de estas pruebas que nos ayudarán mucho en ese tiempo, pero una vez que ya está recuperado, después de ese periodo de espera que he escuchado que puede ser hasta de 21 días, ¿no? 14 a 21 días, ya no hay riesgo de contagiar, más bien al revés, ¿verdad? Esa persona ya podría colaborar tal vez con la humanidad. Y la buena noticia, que esto salió hace apenas un par de semanas, es que la evidencia contundente es que esta inmunidad va a ser a largo plazo y va a ser eficiente. Se ha visto que ya estudiando muy profundamente qué tipo de respuesta en el sistema inmune genera al haber padecido la enfermedad, se ha determinado que es muy probable que esta enfermedad sea equiparable a la de la vacuna del sarampión o haber padecido la varicela, o sea, algo a largo plazo, lo cual es una excelente noticia porque quiere decir que no nada más estás protegido por un corto periodo y que te puedes volver a enfermar de COVID y con toda la intensidad que pudiera haber tenido la enfermedad en un principio, sino que te va a dejar protegido aparentemente de una manera eficiente y a largo plazo. Hubo muchas noticias y eso quisiera que la gente se quedara tranquila y desmitificar una de las noticias que hubo, de que la gente estaba volviendo a caer enferma con el COVID, que estaba el riesgo del recontagio. Ya se estableció que hubo errores en la medición de estas en estas personas, en el sentido de que o no les tomaron bien una prueba y salió falsamente negativa, aunque la persona ya todavía tuviera el virus en su sistema, y después una prueba positiva pues era la real, o sea que hubo un falso negativo en medio de dos pruebas positivas, o que lo que estaban midiendo al final no era el virus como tal, sino algunas partículas del virus que pudieron haber permanecido todavía en la vía aérea, pero ya no la enfermedad como tal. Cuando se purificaron estos errores en los nuevos ensayos, se vio que no, que en realidad la gente que ya se curó es una curación permanente y persistente si generaron los anticuerpos. O sea, no hay un recontagio. Eso es lo que dice la evidencia. Esas son muy buenas noticias. Que la inmunidad es permanente y que además no hay riesgo de recontagio es lo mejor que nos puede pasar, porque quiere decir que
que podemos salir adelante de esta pandemia y que no es algo que nos va a extinguir como seres humanos si no diseñáramos un tratamiento o una vacuna, ¿no? Oye, y sería bien interesante, un poquito ya tendiendo al cierre, conocer un poco lo que nos puedas compartir acerca de la vacuna. Sabemos que hay muchos trabajos de investigación a nivel global en relación con esto. Sabemos que un día habrá seguramente una solución, más allá de esta inmunidad que generamos nosotros mismos, y pues sería muy interesante saber lo que nos puedas compartir al respecto. Sí, hay muy buenas noticias en el sentido de que se está trabajando en todo el mundo por obtener una vacuna y hay adelantos muy importantes. Hay una compañía que se llama Moderna en Estados Unidos que ya hicieron algunos ensayos con las vacunas que se proponen y que han demostrado que estas vacunas generan una inmunidad similar a la de haber padecido la enfermedad, o sea que es una inmunidad permanente, que es una inmunidad persistente y persistente, eficiente y que puede ser alcanzada por la mayoría de nosotros si se nos aplica la vacuna. Desafortunadamente, para desarrollar una vacuna se tienen que seguir protocolos y procesos que llevan tiempo. Tú no puedes aplicar algo hasta que no sepas que es seguro y sobre todo si propones que toda la humanidad se la aplique o todo aquel que no haya sido contagiado aún se lo aplique, ¿no? Es por eso que la vacuna no estará disponible antes de por lo menos algunos meses. Hubo una empresa, AstraZeneca, que propuso que en cuanto ellos tuvieran ya terminados sus ensayos, que esto se concluiría más o menos por septiembre, y si la vacuna no tiene efectos adversos y se ve que genera la inmunidad deseada, ellos empezarían a distribuir cuanto antes, como protocolo, la vacuna a la población inicialmente de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Como esto es un problema a nivel mundial, una realidad es que esto no se va a limitar a nada más a 2 países. En cuanto esto ya esté funcionando en estos 2 países, el interés de todo el mundo es que todos tengamos esta inmunidad. Hay muchas teorías de la conspiración, de la vacuna, y que si alguien te quiere controlar, y que si Bill Gates, y que si... Hay muchas cosas que no hay evidencia científica, ¿no? Pero hoy por hoy les puedo decir que cuando exista la vacuna, va a ser una de las medidas más importantes para frenar pues que esta enfermedad se vuelva un problema de todo el tiempo. Y vamos a ponerlo en números. La población actualmente del mundo no está contagiada ni en siquiera un 5 o un 10%. Hoy, a pesar de todas las muertes que estamos documentando, somos, no tengo el número exacto, pero miles de millones de personas, y no tenemos el porcentaje ideal para que todos ya consideremos que estamos inmunes a esto. Si no hubiera una vacuna, este sería un problema que podría persistir por años. Años de tener que aislarnos, años de tener el riesgo, si no estuviste contagiado, de que alguien te contagie, hasta que el resto de la población ya tuviera la inmunidad y ya no estuviera el virus diseminándose. Entonces, una vacuna es algo indispensable que, sin atreverme sin comprometerme a que sea una fecha exacta, yo esperaría que en México no estuviera antes, pero tampoco después de principios del año que entra. Entonces, no va a estar en septiembre, estoy casi convencido de que tampoco la vamos a tener disponible en octubre, noviembre, diciembre, pero para enero o febrero, muy probablemente ya exista una vacuna que sea segura, que sea eficaz y que sea pues democrática. Quiere decir que toda la población tenga acceso a ella. No debe de ser un precio excesivo el que le pongan a la vacuna, porque esto es el interés de todos los gobiernos. Con la información que tenemos, que desafortunadamente es limitada en nuestro país, quisiera que nos cuentes un poquito qué piensas tú de esto, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder vivir pues con cierta similitud a lo que vivíamos antes? Aunque estamos conscientes de que algunos hábitos para nosotros van a cambiar y probablemente para mejor, ¿no? Ahora con mayor higiene, etcétera. Pero, ¿qué estimaciones de tiempo nos dejarías como para que vivamos este valor de la paciencia con plenitud? Aunque las señales que recibimos son de que pudiera ser ya un poco más seguro salir a la calle y hacer nuestras actividades, la realidad es otra. La realidad es que hoy por hoy estamos en un pico de infecciones todavía muy alto. Si bien el número o el número oficial
de muertos es menos del que se había pronosticado, pues sabemos las deficiencias que pudieran tener estas mediciones oficiales, ¿no? Entonces, hoy por hoy no estamos saliendo de la pandemia, no estamos ya disminuyendo el número de contagios, los hospitales siguen llenos, si tú ves día con día los reportes de cuántos nuevos contagiados hay, pues no son menos entre 2.000 y 3.000 los nuevos reportados, más los que no están reportados. Y las muertes, ¿no? Las muertes están cercanas todos los días, un número cercano a 500 muertos, lo cual es altísimo, ¿no? Si todos los días estamos sumando 500 muertos, los días 1.000 muertos, entonces están todavía muy altas las cifras. Si bien se están quitando algunas restricciones, es más por obedecer al tema de que pues, si no te mata la pandemia, te va a frenar la economía y acaban matándote otras enfermedades y otras carencias, pues nuestros hábitos van a tener que cambiar radicalmente, ¿no? El saludar de beso va a ser una cosa del pasado, más que así a la gente que realmente estás con ellos y convives con ellos y hay un lazo cercano, o sea, tu familia. El cubrebocas llegó para quedarse por lo menos de aquí hasta que todo el mundo estemos vacunados. Estos son varios meses. Yo creo que la careta y todo esto que comentamos también son de los hábitos que vamos a tener muy arraigados porque son de los que más nos van a proteger para el futuro. Y algo que va de la mano con esto es que pues han disminuido otras enfermedades porque nos hemos protegido contra el COVID. Muchas de las otras infecciones respiratorias pues están reportadas con menor intensidad, entre ellas la influenza, o porque coexisten con el COVID y el COVID pues acapara el diagnóstico, o porque simple y sencillamente se han dejado de transmitir porque estas medidas también han funcionado para evitar la diseminación de otras enfermedades, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad, esto sí es la nueva realidad. Vamos a tener que seguir haciendo uso de la tecnología y de todo esto con lo que ahorita precisamente estamos haciendo uso, como ahorita lo estamos haciendo, que es las videoconferencias, el trabajo a través de las redes, el trabajo a distancia con las conferencias, en lo que se llama el home office o el homeschooling. La educación yo creo que también va a tener algunos cambios importantes en la manera de que se realicen, pero no creo que sean necesariamente cambios para mal, ¿no? Esto es algo que ya nos cambió. Yo no creo que volvamos a ver el futuro tan exacto como lo teníamos hace un año. Van a haber muchas adaptaciones nuevas, pero el futuro va a ser igual de prometedor y yo creo que la parte económica, educativa, la parte científica, la parte social, se va a enriquecer si sabemos utilizar lo mejor de todo esto, ¿no? Yo quiero concentrarme mucho en lo bueno que también nos dejó la pandemia. Mucha gente pues recuperó la noción de lo que realmente vale la pena en la vida, que es que a pesar del dinero, que a pesar de todo, muchas veces estamos cada quien está ensimismado en su propio trabajo, en sus responsabilidades, en el estrés, y creo que dejamos a un lado algo que ahorita hemos rescatado obligados, que es la familia, que es la convivencia, disfrutar hasta de un atardecer. Vaya, valoras muchas cosas que a lo mejor tenías sentadas por hecho y que hoy por hoy nos hacen saber lo que realmente vale la pena, ¿no? Realmente vale la pena precisamente el cuidar de los demás, las amistades que hemos recuperado y a las que le podemos dedicar más tiempo ahorita. Y bueno, también el optimizar nuestra productividad, ¿no? También es necesario el dinero, tristemente, sí, todos necesitamos trabajar para poder subsistir, pero creo que eso también nos va a beneficiar a que lo hagamos de una manera más eficiente para poder disfrutar de todas estas cosas que hemos redescubierto, ¿no? Efectivamente, pues fíjate que tenemos mucha esperanza en el futuro, como bien decías, y los que tenemos hijos, pues hoy estamos pues alegres de que finalmente esta inflexión de la humanidad nos va a permitir entregarles algo mejor, pero es nuestra responsabilidad que así sea. Y justo, como sabes, Autocom es una familia y hemos estado tratando de ser un agente positivo en todo este proceso.
Y me gustaría cerrar con una pregunta para ti, para nosotros que estamos en diferentes estados, que tenemos pues, tal vez más acceso a la información que otros. ¿Qué nos recomiendas para que podamos satisfacer nuestra necesidad y nuestro deseo de ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Yo creo que ahorita hay muchas maneras de ayudar. Como sabemos y como sé que lo han estado haciendo, hay muchos hospitales que han estado muy limitados en recursos, tanto protección para su personal, pero también como, vaya, hasta despensas para los enfermos y las familias de los enfermos. Sabemos que el futuro económico puede ser incierto para muchas personas que en este lapso han perdido su trabajo, que han perdido sus propiedades o muchas cosas se han perdido con esta pandemia, tristemente, ¿no? Pero no, cada quien puede hacer su granito de arena desde diferentes perspectivas. Una, pues evitando que esto se prolongue, cuidándonos de que se contagien más personas y realmente siguiendo las indicaciones para que si esto va a durar 3 meses más, sean 3 meses y no 13, ¿no? Entonces, la mejor manera de ayudar es pues cuidándonos y cuidando a las personas alrededor, tomando las indicaciones. La siguiente manera en la que podemos ayudar es concientizar a las personas de que esto es real, de que existe, de que no es un mito, de que no se lo inventaron, de que no es un mecanismo para controlar a la población. Muchas teorías. No, la verdad es que esto es real. ¿Cómo se originó? Si fue no importa. Lo importante es que está entre nosotros y tenemos que darle la importancia que se merece, tomando las precauciones necesarias y concientizando a los que tenemos alrededor de lo que tenemos que hacer para que todos estemos bien, ¿no? Entonces, la educación, estar nosotros mismos conscientes y actuar como debemos de hacer. Y ya en tercer plano, pues lo que mencionamos en un principio, ayudar a los demás, ya sea con equipo médico, ya sea con donaciones de medicamentos, de servicio inclusive, ¿no? Hay muchas personas que me ha tocado también que ofrecen a los damnificados de esto o al personal médico involucrado en esto, pues de alguna u otra forma, alguna aliciente, como desde una nota diciendo, vamos, lo están haciendo muy bien, los apreciamos, hasta hospedajes en hoteles o en departamentos que ofrecen para que no te vayas a contagiar a tus seres queridos, ¿no? Yo creo que han habido muchas muestras de cariño y de ganas de ayudar y pues hay diferentes maneras, hay diferentes ocurrencias de cómo lo podemos hacer. Y las personas que ya estuvimos enfermos, pues como bien lo comentaste, podemos ayudar donando nuestro plasma, que esto puede ser un tratamiento eficaz para todos aquellos que están ahorita en una susceptibilidad, en una vulnerabilidad por la enfermedad. Mil gracias por tu tiempo. Quiero decirte que también vamos a ayudar transmitiendo la información que hoy nos has compartido. Tenemos un efecto multiplicador muy importante hacia nuestras familias y la gente que conocemos. Con esto lo que quiero decirte es que te vamos a ayudar también en esta cruzada de informar y a través de esta información ayudar a México. Lalo, pues ya te decía que, bueno, tú eres cliente de Autocom, amigo de Autocom y ya te digo que en Autocom nos tomamos muy en serio la amistad. Así que apreciamos mucho la tuya y que nos hayas permitido este espacio, la claridad con la que nos has informado. Y pues todos los que estamos hoy aquí, que somos cerca de 1,700 personas, te agradecemos de corazón, te dejamos nuestra amistad para siempre. Mil gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga, a ti y a todos tus compañeros en el sector médico. Un fuerte abrazo, Lalo. Muchísimas gracias por la oportunidad y al contrario, que las bendiciones sean para todos, que todos se mantengan a salvo y que sus familias también tengan mis mejores deseos y cuenten conmigo de verdad para las dudas y para lo que necesiten. Yo voy a tratar de responder las dudas que me hagas llegar con mucho gusto para que las difundamos las respuestas. Así lo haremos. Un abrazo y muchísimas gracias, excelente noche y gracias a todos también. Gracias.